Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy muy feliz por la invitada que tengo el día de hoy. Como saben, en días anteriores les contamos que queremos que Sombra sea mamá este año y que como tutores debemos ser súper responsables a la hora de hacer este proceso reproductivo. Hoy tengo una invitada muy especial, Juliana Ramírez. Ella es médica veterinaria y zootecnista de Reprovet y ellos nos han estado acompañando todos estos días en este proceso. Doc, bienvenida. Caro, ¿cómo estás? Muy bien y muchas gracias por aceptar esta invitación. No, a ustedes, qué rico poder apoyar un poquito la crianza responsable y enseñar un poquito sobre el tema. Hablemos de esa preparación para la gestación. ¿Cuándo sé que mi perrita es apta para un embarazo? Perfecto. Como todas las razas son un mundo, ¿cierto? Y la pubertad se alcanza a distintas edades, sobre todo de acuerdo al tamaño de las razas. No hay una edad en años específica donde yo te diga a esta edad la perra ya puede reproducirse, ¿cierto? Entonces tenemos como varios factores a considerar. Número uno, la raza. Las razas pequeñas alcanzan pubertad más temprana. Su primer celo lo alcanzan entre los 4 y los 6 meses de vida, ¿cierto? Mientras que las razas grandes son de pubertad más tardía y el primer celo puede alcanzarse a los 8, 10, 12 meses, ¿cierto? Entonces, partiendo de esa base, nosotros nos gusta hablar un poquito del segundo celo, ¿cierto? El segundo celo en la mayoría de las hembras debería ser ya un momento donde podemos empezar a considerar que sería prudente reproducirla, ¿cierto? Aparte de este momento, de esta edad de la pubertad, también es súper importante la raza de la que estemos hablando, ¿sí? Ciertas razas tienen características genéticas o características altamente heredables de salud que debemos cuidar. En ese orden de ideas, ¿cierto? Las razas pequeñas pues alcanzan pubertades más tempranas, pueden ser mamás más tempranamente, pero ciertas razas como los pastores y como las razas gigantes tienen predisposición a enfermedades como displasias de cadera y codos. Y para hacer un diagnóstico definitivo de una displasia de cadera y codo es necesario esperar hasta los 18 o 20 meses. Entonces ya ahí no sería el segundo celo, sino que habría que esperar a que cumplan la edad para hacer un diagnóstico de esta enfermedad en particular, ¿cierto? Entonces cada raza tiene unas condiciones inherentes que no podemos hablar de es que ya cumplió los 2 años, la voy a reproducir, sino que tenemos que mirar la raza, sus condiciones particulares de la raza en cuanto a salud, los requerimientos de los clubes o asociaciones en cuanto a los requerimientos de salud de esa raza en particular, y ahí empezar a tomar decisiones del momento para reproducir. Entonces esos exámenes de salud obviamente dependen de cada uno de estos individuos, o sea, de cada uno de las perritas, pero hay unos exámenes que sí o sí todos se tienen que hacer. ¿Cuáles serían esos exámenes? ¿Qué tenemos que preparar? Que esté saludable. Entonces hacer un chequeo dentro de los chequeos veterinarios que debemos hacer a nuestras mascotas, ¿cierto? Independiente que sean o no para reproducción, previo a entrar a hacer reproducción con la perra, es hacer un chequeo general de salud, que ya esté bien, que todos sus sistemas estén funcionando bien, que esté bien de los ojos, que esté bien del corazón, que es básicamente pues como lo que uno mira, ¿cierto? O sea, una evaluación ocular básica, que no esté ciega, que no tenga cataratas, que no tenga algún defecto transmisible. Entonces lo primero es, o sea, que sea una perra saludable, que te cumpla con el estándar, que es muy importante cuando la perra sabemos que va a entrar en celo, su esquema de vacunación y desparasitación. O sea, Okay. Eso es fundamental, porque las defensas a los cachorros, como es una gestación tan corta, necesitamos títulos bien altos de esas defensas, porque esas defensas se transmiten por la leche materna. Y otro tema súper importante que no te he dicho es el temperamento. El temperamento es altamente heredable. Sí. Y no solamente heredable, sino que pues no es mi área pues como de especialidad, pero está muy ligado a las madres, o sea, las madres son las que enseñan durante esos 2-3 primeros meses de vida todo a los cachorros. Entonces si tenemos una mamá de un mal temperamento, una mamá poco socializada, una mamá nerviosa, lo más probable es que muchos de esos cachorros vayan a adquirir ese comportamiento y sea difícil socializarlos en los hogares. En un video anterior les hablé pues como tutora, porque no soy profesional en el tema, esos cuidados que hay que tener en cuenta en el celo, pero no hablé del celo como tal, hablemos un poco como de esas fases. Perfecto. Las perras, el celo de las perras, que nosotros llamamos celo, tiene 4 fases, ¿cierto? Okay.
Está el anestro, que es cuando la perra no está en celo, que es un periodo más o menos de 4 a 6 meses, puede ser hasta 8, dependiendo mucho de la raza y de la ciclicidad de cada perra, ¿cierto? Una vez arranca la inflamación y el sangrado, empezamos a hablar de proestro, ¿sí? Ese proestro en una perra promedio, en una perra ideal, pues por llamarlo de libro, más o menos dura 8 días. Son 8 días de un sangrado intenso, una inflamación intensa, cambios de comportamiento, cambios hormonales, que normalmente no tienen ninguna implicación y la perra no es receptiva, la mayoría de las perras. En biología pues no hay exacto, ¿cierto? Toda regla tiene su excepción, hay perras que reciben el perro desde el día 1, así no hayan ovulado, hay perras que ni estando ya ovuladas reciben el perro. Entonces, pero hablando de promedios, está el proestro, que son más o menos 8 días. Luego se da la ovulación y empezamos a hablar de esto, ¿sí? Las perras tienen una particularidad y es que diferente a las yeguas o a las vacas, las perras se demoran 2-3 días ovulando y esos óvulos son inmaduros, ¿cierto? O sea, esos óvulos inmediatamente se ovulan, no están listos para fertilizar. Ellos tienen que expulsar su segundo cuerpo polar y este proceso se demora otros 2-3 días, ¿sí? Por eso en las perras, diferente a los humanos, a las vacas, a las yeguas, no se hace un solo servicio, ¿cierto? Sino que utilizamos varias montas o varias inseminaciones en la mayoría de los casos. Porque son 2-3 días ovulando, 2-3 días madurando. Entonces es un proceso fértil que más o menos te da también 6-8 días. Luego empieza el diestro, ¿sí? Que es ese momento en que ya termina su periodo fértil y va a entrar, allá no está receptiva, va a entrar aquel cervix, que es la vía de entrada de los espermatozoides, se cierra, ¿cierto? Y que esos óvulos que ya se maduraron van a empezar a envejecerse, ¿sí? Ese diestro es importante marcarlo, sobre todo con perras que se va a hacer cesárea o que se van a hacer procedimientos asistidos al parto, porque nos da una fecha muy exacta de cuándo programar estos procedimientos, ¿cierto? Y ya del diestro vuelve la progesterona y se baja a niveles basales y volvemos a entrar en anestro. Y ya cuando llega ese celo, ¿qué tenemos que hacer? Perfecto, entonces ya una vez la perra inicia el celo, ¿cierto? Lo primero es haber tenido ya considerado obviamente el macho que vamos a usar y que este macho haya tenido alguna evaluación de su fertilidad con los mismos exámenes de salud que hablamos previamente, aplican a la hembra y al macho. ¿Qué se hace? Normalmente se trata de que se haga un espermograma o un análisis de la calidad de semen de ese perro en ese mismo mes previo a que ella vaya a entrar en celo o apenas ella inicia el celo, porque las montas no se hacen apenas ella inicia el celo, entonces hacer un examen en ese momento de la calidad de ese semen para saber con qué contamos. ¿Y cómo debería ser una monta adecuada? Perfecto, entonces ahí dependemos de muchos factores, ¿cierto? El momento de la monta es lo que estamos haciendo con Sombra, hay que hacer un seguimiento de ese celo para determinar el momento ideal. ¿Qué buscamos con el seguimiento? La ovulación, ¿cierto? Si logramos tener la detección de la ovulación, podemos programar monta, si es el caso de que tenemos el macho, ¿sí? Podemos programar inseminación, si es el caso de que por algún motivo no se puede dar la monta, ¿cierto? O porque el semen viene refrigerado de alguna otra parte, o podemos programar también con semen congelado, ¿cierto? Son como las 3 alternativas de semen que tenemos. Entonces, dependiendo de ese tipo de semen que vayamos a usar, serían los momentos para hacer los diferentes servicios, ¿sí? Ah, ok. O sea, porque la duración del semen es muy distinta. El semen fresco de un perro dura de 4 a 6 días en vagina y útero. Entonces, pasa mucho y es un dato importante, porque muchas veces, no, la cogió, pero la perra no había ovulado, pero de pronto estaba muy cerquita la ovulación, y así ya haya cogido 2 días antes de ovular, puedes tener espermatozoides que te duren hasta ese momento. Porque duran 6 días. Pueden durar hasta 6 días. Entonces se puede embarazar. Ah, ok. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque no es que en el momento que el perro monta, ese día fertiliza. Son 2-3 días que la perra ovula y madura, y son 4 a 6 días que esos espermatozoides duran vivos. Entonces hay que tener un poquito de precaución con eso. ¿Cómo hacer una buena monta? Digamos que vamos a hacer el proceso de monta natural como hicimos con Sombra. Nosotros tenemos que tratar de emular la naturaleza. Nosotros en reproducción asistida asistimos, ¿cierto? No reemplazamos. ¿Cuál es la idea? Las perras tienen unos comportamientos
muy de ellos, tanto el macho como la hembra, de cortejo, de receptividad. Es hermoso, eso es hermoso. Entonces hay que respetar esos procesos, no deben ser procesos forzados, ¿sí? Una perra con una mala experiencia en una monta, con una monta dolorosa, ¿cierto? Con una monta forzada, es una perra que en ningún otro momento va a volver a dejar servirse. Si ellas tienen una mala experiencia la primera vez, ese trastorno emocional te queda y no hay forma de que se vuelva a dejar montar. Primero. Segundo, ellas pueden ser perras, pero también tienen sus jerarquías, también tienen sus dominancias y sus gustos. Hay perros que les generan dominancia y ellas se van a dejar montar, pero puede que haya un perro que no le guste y sea el perro que vos como tutora querés para ella y a ella no le gustó, entonces tenemos que recurrir a la inseminación, porque si ella no quiere, lo ideal no es forzarla. Y ya después de la monta, ¿cómo sabemos que la perrita sí quedó embarazada? Perfecto, entonces las hembras, las perras, pues en este caso, tienen una particularidad, ellas tienen unos periodos interestro muy largos, ¿cierto? De 6 a 8 meses, pero su gestación es supremamente corta. La gestación de una perra más o menos va de 60 a 62 días, o sea, son 2 meses. 2 meses. Exacto. O sea, voy a ser abuela en enero. Me voy a morir. Y adicionalmente el proceso de implantación es muy lento, o sea, nosotros tenemos este periodo de montas, ¿cierto? Hay fertilización, pero esos embriones se vienen a implantar al día 18, ¿cierto? De 62 días de gestación. Entonces, como no hay implantación sino hasta el día 18, es muy difícil hacer un diagnóstico temprano de la preñez. O sea, no me puedo alegrar todavía. No. Exacto, o sea, hacemos las montas y lo más temprano que podríamos verificar si hay algún signo de gestación sería a los 20-21 días post-monta. Pero en ese momento vamos a ver vesículas, pero no vamos a ver viabilidad, no vamos a ver si son embrionadas, o sea, si el embrión está dentro del saco, no vamos a ver si hay latidos cardíacos. Entonces, lo más conveniente, lo más fácil y por costos, porque también una ecografía es un procedimiento, requiere un profesional, tiene unos costos pues asociados, es hacerlo de 28 a 30 días después de la ovulación. Ah, ok. ¿Cierto? Doctora, y en esos 28 días hay que tener algún cuidado especial con la perrita. Bueno, las hembras, por lo general, ¿qué deberíamos hacer? Como ya garantizamos una buena nutrición, ¿cierto? De pronto hay cierto tipo de suplementos, también va muy ligado a las razas, ¿cierto? Pues por ejemplo, razas predispuestas a paladar hendido y a todas estas afecciones, sí o sí se recomienda la suplementación con ácido fólico, ¿cierto? Por manejo mucha gente lo hace, pero no necesariamente es importante, pues como en las mujeres que a todas nos mandan vitaminas prenatales, que a todas nos mandan, si tenemos una buena nutrición no es 100% necesario, pero en el mercado sí hay muchas alternativas muy buenas, ¿cierto? Puedes simplemente orientarte al ácido fólico o hay unas beach pills, pues y hay cierto tipo de suplementos que se pueden manejar sin ningún inconveniente, ¿cierto? No solo durante esos 28 días, sino durante todo el periodo de la gestación. Ok, y cuando ya después de esos 28-30 días nos damos cuenta que sí está embarazada, ¿de ahí qué sigue? Bueno, una vez confirmamos preñez, lo más importante es la ecografía, o sea, porque mucha gente dice, no, yo prefiero no hacer ecografía y esperar. ¿Por qué es importante? Porque la ecografía no solamente nos permite ver los embriones, ver los fetos, ver la viabilidad, que estén vivos, que estén de buen desarrollo, de buen tamaño, sino que permite detectar si hay algún tipo de anormalidad en los cuernos, en el endometrio, que haya alguna inflamación, que haya contenido, que haya fluido, que puede pasar y que nos vaya a poner en riesgo que esa gestación no pueda llegar a término. La perra debe llevar una vida absolutamente normal, tratar de no estresarla, porque el estrés es un desencadenante de parto, sobre todo en las fases finales, pues ya aproximándonos a los 57, 58 días, hay que mantener los niveles de estrés bajitos, dejarla en su ambiente, dejarla acomodar, ir haciéndole el nido, ¿sí? El sitio donde nosotros queremos que ella para, porque hay muchas razas que son muy instintivas. Si vos no tenés un sitio adecuado, ellas se van a ir literalmente para el monte, van a hacer madriguera y un parto pues en esas condiciones es muy complicado de manejar. Hablemos de Reprovet. ¿Cuál es el acompañamiento que ustedes hacen? Bueno, nosotros como Reprovet somos una empresa que hacemos reproducción en todas las especies, ¿cierto? Es una práctica de teriogenología.
llevamos más o menos 15 años en el mercado. Con este proyecto de perros, ¿cierto? Arrancamos la doctora Lina Escobar y yo hace más o menos 3 años. 2017 estamos a fondo en esto. Porque tenía mucha gente que me consultaba, tengo una perrita así, vos como criadora, ¿qué haces? Entonces decidimos empezar a acompañarlos desde la parte médico-veterinaria. Doctora, muchas gracias por todos estos conocimientos que nos entregó. No, claro, a ustedes. Y a ustedes los invito que se suscriban a mi canal, aquellos que no se han suscrito dándole clic a este botoncito que dice suscribirse. Y bueno, estaremos también compartiendo mucha más información sobre todo este proceso. Voy a dejar también las redes sociales de Reprovet para que puedan encontrarlos y sepan que ellos hacen muchísimas otras cosas, y también les voy a dejar mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!